Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este curso virtual del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF. Ya estamos en la cuarta sesión. Le damos la más cordial bienvenida. Para esta sesión vamos a tocar el módulo administrativo ya que competen básicamente al área de logística, contabilidad y tesorería. Vamos a ver la programación de compromiso anual, la certificación presupuestal y algunos temas que competen a esta sesión. Nos vamos a abocar íntegramente al manejo de la misma herramienta, del mismo software, así es que para esta ocasión no vamos a disponer de un material. Muy bien, y como siempre con ustedes, Misael Rivera, muchas gracias por permitirnos ingresar al lugar de donde ustedes se conectan. Y para esta sesión hemos convocado a un especialista en el tema. Se trata del magíster Luis Guerrero Silva Solís. Él es economista egresado de la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el tema del sistema financiero público. Ha trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas y hoy por hoy es expositor en muchas instituciones e invitado especial en ponencias a lo referido del sistema financiero y en particular el SIAF. Le damos la más cordial bienvenida, estamos muy contentos que él nos acompañe esta noche. Solamente antes de empezar le rogamos por favor de que eviten cualquier tipo de distracción como el celular o algunas redes sociales que van a cargar su banda y es probable que por momentos se pierda el audio o incluso la imagen. Estos son los navegadores recomendables para que ustedes eviten de repente de cargar virus u otros agentes a su computador y sea más fluida la transmisión que estamos realizando en esta y las otras sesiones todavía que quedan pendientes. Muy bien, siempre les agradecemos sus preguntas, sus consultas, que para nosotros hace más rica la transmisión que hacemos y vamos a empezar ya en esta cuarta sesión. También les recordamos de que colgamos videos totalmente gratuitos a través de las redes sociales como el YouTube, el Facebook y otras redes sociales que ustedes pueden visitarnos y podemos interactuar más plenamente fuera de la transmisión que estamos realizando en este momento. Muy bien, si tienen alguna consulta, por favor, de repente de audio o video que tienen alguna dificultad, estamos para poder ayudarlos. Muy bien, perfecto. Bien, ahora sí, ¿cómo está, licenciado? Es un enorme placer para nosotros poder invitarlo y contar con su participación en esta sesión. Buenas noches, adelante. Buenas noches, señores, buenas noches, señoras, señoritas. Antes de empezar esta sesión 4, en la cual tenemos previsto tocar los temas de la programación de compromisos anual y luego iniciar la exploración del módulo administrativo con la primera fase del ciclo de gastos. Quisiera saber si existe alguna pregunta sobre la sesión anterior, algún tema que no, de repente alguna pregunta que ustedes quisieran formular sobre las clases anteriores, efectos de iniciar, antes de iniciar esta sesión. Por favor, si tuvieran alguna pregunta. Bueno, no hay, entonces vamos a ir entonces al sistema. Ustedes ya tienen actualizado el sistema en sus computadoras. Ingresen al SIAF. Vamos a empezar hoy con la programación de compromisos anual. Para ello vamos a ingresar al módulo de procesos presupuestales, ¿no? La administración del PCA se va a hacer en el módulo de procesos presupuestales, ¿de acuerdo? Antes de esto vamos a definir el PCA. El PCA lo vamos a definir entonces como la programación de compromisos anual
vamos a tomar un Word para conversar, para hacer una explicación sobre el PCA. Entonces, muy bien, entonces el PCA, vamos a aumentar el tamaño de la letra. PCA significa programación de compromisos anual, ¿de acuerdo? Y como su nombre lo indica, va a representar cuántos compromisos, ¿de acuerdo? Representa importe de compromisos. ¿Cuántos compromisos se pueden programar en el año? ¿De acuerdo? O sea, ¿cuántos gastos una unidad ejecutora o una municipalidad? ¿Cuántos gastos puede programar, realizar en un determinado año fiscal? ¿Sí? ¿Con cargo a qué? Con cargo al presupuesto institucional modificado. ¿De acuerdo? A la hora de entonces, a la hora de que una entidad va a determinar cuáles son los insumos que va a adquirir, cuál es la demanda global de gastos que va a, a satisfacer, ¿no? A través del abastecimiento de bienes y servicios, ¿no? Sean recursos logísticos o eh, recursos humanos, ¿no? Esa adquisición de bienes y servicios, o de recursos humanos, como le digo, incluso de recursos financieros, se va a programar tomando en cuenta el PCA, ¿no? Entonces el PCA es un importe anual, ¿de acuerdo? O es un importe anual, ¿de acuerdo? Que toma como referencia el presupuesto institucional modificado, ¿no? Un importe anual en base al presupuesto institucional modificado, ¿de acuerdo? Con cargo al cual las entidades pueden programar gastos, ¿no? Se van a programar gastos, ¿de acuerdo? Y con cargo al cual se van a ejecutar gastos, ¿de acuerdo? Entonces, una institución, ustedes recuerdan, el presupuesto es institucional, ¿no? El presupuesto se asigna a las instituciones, a los pliegos, a las unidades ejecutoras, ¿no? A las municipalidades. Entonces, en base a ese presupuesto, el MEF asigna el PCA, ¿de acuerdo? Con cargo al cual se van a realizar los gastos. Entonces, acá vemos también otra idea que entonces el MEF, ¿no? El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, asigna el PCA a los pliegos. A los pliegos como responsables del presupuesto. ¿No es así? Entonces los pliegos, que son los que rinden cuenta sobre el presupuesto, ¿de acuerdo?
Es a ellos quien el MEF les asigna un PCA, ¿de acuerdo? Ese PCA como les dije hace un momento, va a determinar cuántos gastos son los que va a poder programar un pliego durante el año, ¿no? Durante el año 2013, ¿no? El presupuesto es institucional y además el presupuesto es anual, ¿no? ¿Cuántos gastos va a poder ejecutar en un año? ¿Sí? Eso es lo que determina el PCA. Ahora, ¿cómo asigna este PCA al MEF? El MEF asigna el PCA. El PCA se determina a nivel de pliego, ¿de acuerdo? En el nivel institucional, en el nivel del pliego, en el nivel del origen de los fondos, a nivel de fuente de financiamiento. Y rubro, ¿de acuerdo? A nivel del rubro. O sea, el MES va a decir cuánto para el gobierno regional de Arequipa, por ejemplo. Cuánto para el gobierno regional de Madre de Dios, cuánto para el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. ¿Y cuánto en cada fuente de financiamiento? O sea, cuánto en recursos ordinarios, cuánto en RDR, cuánto en Canon, ¿no? Cuánto en Foncomún, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego, en el nivel del, del objeto del gasto, lo va a determinar a nivel de genérica de gasto. A esos tres niveles. Entonces, a ese nivel el MEF determina el PCA, ¿no? Ya vemos entonces a un pliego, a cada rubro, a cada genérica de gastos. ¿Sí? Luego el pliego, ¿qué va a hacer con ese PCA? Con ese PCA el pliego va, una vez que ya tiene el PCA, el pliego va a poder cambiar el PCA, ¿de acuerdo? Entonces el pliego puede modificar el PCA. Así como cuando ustedes vieron las modificaciones presupuestales, ¿sí? En el caso del PCA vamos a tener algo parecido, ¿sí? Cuando hablamos de modificar, estamos hablando de cambiar, de alterar, ¿no? Estos cambios, entonces, si estamos hablando de importes, ¿de acuerdo? Entonces estamos diciendo que el pliego puede incrementar el PCA. Además, también puede disminuir el PCA. Y además, otro tipo de modificación o de cambio del PCA es que la atribución del pliego de reordenar el PCA. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes van a ir viendo de acá un momento que veamos el sistema que hay bastante flexibilidad en temas de PCA, ¿no? O sea, el pliego, y luego también vamos a ver la unidad ejecutora, tiene bastantes funcionalidades, bueno, en realidad no son bastantes, en todo caso, pocas funcionalidades, pero que le sirven para hacer muchos cambios, ¿no? O sea, hay bastante flexibilidad
en el tema de PCA. ¿Sí? Y vamos a ver que en muchos de ellos el MEF no interviene. ¿Sí? Vamos a ver que en muchos de estos cambios de PCA el MEF no va a intervenir. El MEF intervino en la asignación del PCA. ¿Sí? Lo que viene después, que es las modificaciones del PCA, como incrementarlo, disminuirlo, reordenarlo, el MEF va a participar en algunas de ellas, que eso es lo que vamos a ver cuando veamos el sistema, pero no en todas. ¿Sí? ¿Qué más puede hacer el pliego con el PCA? Va a poder distribuir el PCA. Ustedes habrán visto en sus clases anteriores de presupuesto que el presupuesto, el pliego en realidad no tiene presupuesto, el pliego no ejecuta presupuesto, ¿no? El presupuesto del pliego es la suma del presupuesto de las unidades ejecutoras. El pliego ejecuta el presupuesto a través de las unidades ejecutoras. Entonces, si las unidades ejecutoras son las que ejecutan el presupuesto, va a distribuir el PCA a las unidades ejecutoras. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que puede hacer el pliego. Entonces, el pliego, una vez que cambió el PCA, lo va a distribuir a las unidades ejecutoras. Y vamos a ver que como el tema del PCA es tan flexible, el pliego puede asignar un PCA a una unidad ejecutora y luego le puede retirar el PCA que se lo asignó. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, entonces vamos a ver cómo hacemos todo esto en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ingresar al sistema, acá hay una pregunta. A ver, vamos a copiar la pregunta de Nixon. ¿Ya? Nixon nos dice, ¿una unidad ejecutora puede modificar el PCA o no? Sí. Una unidad ejecutora va a poder cambiar el PCA. Vamos a colocar acá la pregunta de Nixon, para que todos los demás puedan verla. ¿Sí? Disculpen si... A ver. Ahí ustedes ven. Nixon dice, ¿una unidad ejecutora puede modificar el PCA? Sí. Pero sus atribuciones están limitadas solamente al reordenamiento del PCA. ¿Sí? Puede cambiar PCA dentro de una misma categoría de gasto, va a poder cambiar PCA pasándolo de una genérica a otra. ¿De acuerdo? O sea, puede, por ejemplo, pasar el PCA de la genérica de bienes y servicios a la genérica de otros gastos. O de remuneraciones a bienes y servicios. Eso puede hacer. O al revés. Ah, no, perdón, al revés no puede. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que hay también otras restricciones por ahí. ¿Ok? Esas son las modificaciones que puede hacer una unidad ejecutora. Pero una unidad ejecutora no puede solicitar aumento de PCA.
¿sí? Tampoco puede solicitar una disminución del PCA. Lo que puede hacer es reordenamientos del PCA. El pliego es el único que puede hacer incrementos de PCA y solicitudes de disminución. Si una unidad ejecutora necesita un aumento de PCA, lo va a tener que hacer a través del pliego, ¿no? Ustedes han visto ya que la unidad ejecutora cómo cambia el presupuesto. Si una unidad ejecutora, por ejemplo, un hospital, que esto se ve muy a menudo, ¿sí? Un hospital, aumenta el presupuesto a través de un crédito suplementario, por ejemplo, por una transferencia que le da al Sistema Integral de Salud, el SIS. Aumenta su presupuesto por recursos del SIS. Incrementa su presupuesto en el rubro de donaciones y transferencias. Pero no tiene el PCA. Entonces, el pliego va a ser quien va a solicitar el aumento de PCA al MEF. El MEF asigna el aumento de PCA al pliego y el pliego lo transmite a la unidad ejecutora. El aumento del PCA. Ya en la unidad ejecutora del PCA, la unidad ejecutora puede reordenarlo. Ahí está su facultad de cambiar el PCA, Nixon. No sé si tiene alguna otra pregunta. Muy bien, entonces vamos a entrar a ver el tema del PCA iniciando en el pliego, ¿sí? Ingresemos al pliego y ahí vamos a ver en la opción de consultas, programación de compromisos anual y sus modificaciones. Ingresemos ahí. Ya, la resolución, bueno, es pequeña, pero ustedes sí la pueden tener en su máquina si desean de manera más ampliada, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí lo que estamos viendo acá es cómo se le ha dado el PCA a un pliego en el año 2013. ¿Sí? Esta institución tiene un PCA de 72.772.000. Ese es su... Vean cómo el MEF ha asignado el PCA. Vean acá, a nivel, como le decía al inicio, perdón, ¿no? A nivel de rubro. Por el lado de la fuente de financiamiento hasta el nivel del rubro. Tanto en recursos ordinarios, tanto en RDR. ¿De acuerdo? A nivel del clasificador de gastos, a nivel de la genérica. Tenemos la categoría acá, ¿sí? Pero bueno, vayámonos a la genérica. A nivel de la genérica. Ahí están los montos. PCA inicial. Acá está. Por ejemplo, 4 millones en la genérica 2.1, en los recursos ordinarios y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo primero que ve un pliego al iniciar el año, ¿no? Luego también lo va a poder observar a medida que vaya recibiendo aumentos de PCA. O también puede haber disminuciones. Uno se pregunta, ¿y cuándo hay una disminución de PCA? Una disminución de PCA se va a dar cuando una unidad ejecutora le transfiere presupuesto a otra unidad ejecutora de diferente pliego. De otro pliego, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Transporte le transfiere presupuesto al Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Transporte disminuye su presupuesto, no tiene sentido que se quede con el PCA. Entonces va a solicitar una disminución de PCA para luego pasarlo, para luego que el Ministerio de Salud, perdón, solicite un aumento de PCA.
Entonces, así tenemos el PCA inicial. Vamos a cerrar esta opción. Y el pliego se va a ir a la opción de registro, programación de compromisos anual, y ahí tiene las opciones donde puede cambiar el PCA, ¿sí? Puede hacer un ajuste, puede hacer solicitudes de incremento y disminución. Esto está en la segunda parte, ¿ya? Puede ser ajustes internos, que es el reordenamiento que yo le dije, ¿no? Y luego lo va a distribuir a las unidades ejecutoras, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hace una solicitud de aumento o disminución. Ingresamos acá, a la segunda opción. En el lado izquierdo, ustedes van a ver, acá se vería pues las solicitudes de aumento o de disminución que ha hecho el pliego durante el año. No hay ninguna porque, bueno, recién empezó el año, no se ha hecho nada. Entonces vamos a crear una solicitud. Presiono el botón derecho en esta zona y escojo la opción insertar. Entonces lo primero que pregunta el sistema es con qué documento se va a hacer esa solicitud de aumento. ¿De acuerdo? Vamos a presionar la tecla F1, como en todas las opciones del sistema. La tecla F1 es la que va a llamar a una ayuda. Y ahí vemos pues documentos. Bueno, lo malo que acá sale pues una serie de documentos que no se van a emplear, ¿no? Que no se van a emplear en el área de presupuesto para hacer solicitudes al Ministerio de Economía. La opción que se va a usar acá generalmente va a ser un oficio. Busquemos por acá, oficio de instrucciones. Ok. Un oficio de instrucciones por el cual el pliego le solicita al Ministerio de Economía un aumento de PCA. ¿Sí? Se entiende que el oficio ya está hecho. Ya lo remitieron de repente al MEF. Lo que falta es ingresar en el sistema la solicitud de aumento de PCA. ¿Ok? Usaríamos esa opción. O también podríamos usar la opción sin documento. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el caso de las solicitudes de aumento que se den en el grupo genérico 2.6, en lo que se refiere a activos no financieros, cuando un pliego solicite aumento de PCA en este concepto, no va a pasar por una aprobación del Ministerio de Economía. Entonces ahí el pliego no necesitaría enviar un documento al MEF. ¿Sí? No necesitaría enviar un oficio solicitándole al MEF un aumento de PCA. Lo hace por el sistema. Vamos a ver que estas solicitudes de aumento van a pasar por una aprobación del MEF. O sea, no se van a aprobar de manera automática. Como cuando vimos, por ejemplo, los aumentos en el presupuesto, ¿no? Los aumentos en el presupuesto institucional a través de las modificaciones presupuestales. En el caso del PCA no es así. Va a pasar por una aprobación del MEF, salvo en el caso de las solicitudes de PCA, de aumento de PCA en la genérica activos no financieros. ¿De acuerdo? Eso no significa, muchas entidades se confunden a veces, eso no significa que el hecho que una entidad aumente su presupuesto en activos no financieros, en la genérica 2.6, independientemente del rubro que sea, eso no significa que aumente su presupuesto ahí y el PCA se va a aumentar solo. No, va a tener que hacer su registro, como el que vamos a hacer acá.
solo que se va a aprobar automáticamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a escoger la opción oficio. A ver, ¿dónde está el oficio? Ahí está, 030, damos enter. Concepto, ponemos F1. El MEF acá ha clasificado los conceptos, algunos conceptos por los cuales un pliego solicitaría un aumento de PCA, ¿no? Por ejemplo, una transferencia de la reserva de contingencia. Si el MEF ha hecho una transferencia presupuestal, ¿no? Acá tenemos dos conceptos parecidos, ¿no? El número 1 y el número 3, transferencia de partidas. ¿De acuerdo? Si el MEF ha hecho una transferencia de partida, pero esa transferencia de partida ha sido de la reserva de contingencia, entonces pondrá ahí ese concepto. O sea, le está informando al MEF, mire, el PCA, estoy pidiendo un aumento de PCA por esto, porque tengo presupuesto que se ha incrementado producto de una transferencia de la reserva de contingencia. Lo que me falta es el PCA para poder programar gastos, ¿no? Y poder ejecutar. Transferencias financieras, ¿no? Le decía el ejemplo hace un momento de un hospital que recibe recursos del CIS. O una entidad aumenta su presupuesto por saldos de balance. Y ahí tenemos otros conceptos más, ¿no? Y uno que no aplica, bueno, pues si la entidad está solicitando un aumento de PCA por otro concepto, ¿no? Puede ser, de repente, algún otro motivo, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí están todos, ¿no? Porque ya desde el momento que está el crédito suplementario, ya prácticamente está todo. O podría ser, bueno, en todo caso, un pliego que le han dado menos PCA, ¿no? Un PCA inicial menor, ¿no? Podría ser. Muy bien. Entonces, vamos a escoger acá la opción de, por ejemplo, saldos de balance. ¿Ya? Se incorporaron recursos dentro del saldo de balance. Ok. Y vamos a solicitar el incremento de PCA. Ponemos el número del oficio acá. 045, por ejemplo, 2013, etcétera. Ponemos las siglas de la unificultora. Damos Enter. Ponemos la fecha del oficio. Vamos a poner que fue el 5 de enero. Ponemos una justificación por qué se está haciendo el crédito suplementario, perdón, el saldo de balance. Ponemos que es a ver, podríamos poner que es para ejecutar proyectos no concluidos en el año 2012, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Podríamos poner eso. Entonces, a ver, tenemos una pregunta. A ver acá. ¿Cómo se ve la pregunta? ¿Cómo se ve la pregunta? Acá.
Sebastián. A ver, le damos el uso de la palabra a Sebastián. ¿Lo escuchamos, Sebastián? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay? Ok. Muy bien, seguimos entonces, ¿ya? Entonces ya hemos puesto los datos referentes a la solicitud de aumento de PCA. Ahora vamos a poner en qué genérica, acá vemos, vean por favor, vamos a poner en qué genérica se va a hacer la solicitud de PCA. ¿Sí? A diferencia de las modificaciones presupuestales, ustedes van a notar que los cambios de PCA se van a solicitar a nivel de genérica. En cambio, los cambios en el presupuesto se hacían al último nivel, ¿no? A nivel de clasificador de gastos, a nivel de meta. Acá no, acá lo vamos a hacer solo a nivel de genérica. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero para solicitar aumentos de PCA, vamos a ver que esos aumentos se van a solicitar solo cuando el presupuesto modificado es mayor que el PCA, solo ahí. O sea, solo en el caso que una entidad, por ejemplo, tiene un presupuesto de 10 millones y el PCA es de 9. Entonces la entidad podría solicitar un aumento de PCA de 1 millón. Solo se puede solicitar aumento de PCA hasta por el importe del presupuesto. Entonces en esta entidad vemos que, por eso vemos que acá en esta opción, tenemos PIN menos PCA y todos tenemos 0. A ver, sigamos bajando, todos tenemos 0, ¿sí? Significa que no podría solicitar un aumento de PCA porque ya el MEF me ha dado el mismo importe. Por ejemplo, quiero poner un aumento de PCA en la genérica 2.1, 450.000 soles. Le doy Enter y me sale este mensaje, ¿no? Monto no puede ser mayor al saldo del marco. Entendiéndose saldo de marco como la diferencia entre PIN y PCA. ¿Ya? Es bueno entender el contexto en el cual hablamos de saldo de marco, porque a veces en otro contexto se refiere a otra cosa. ¿Sí? Vamos a darle clic en aceptar. En el caso de las disminuciones de PCA, el control para la disminución de PCA se va a dar entre PCA menos distribución. Significa que una entidad puede solicitar una disminución de su PCA siempre y cuando no lo haya distribuido a las unidades ejecutoras. Acá sí podemos ver, en la genérica 2.3, en el rubro recursos ordinarios. En la parte inferior, ustedes ven, acá, que en esa genérica se tiene un presupuesto de 16.564.800. Un PCA inicial del mismo monto, ahí lo ven, igual. Y un monto que se ha entregado, o sea, el pliego lo ha distribuido a las unidades ejecutoras, de 16.210.502. O sea, puede quitar presupuesto por 354.000. Ahí sí podría. Entonces ahí podría ponerle que estoy solicitando una disminución de PCA de, por ejemplo, 200.000. Ahí está. Lo mismo podría hacer acá. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Grabamos, le vamos a dar clic acá en grabar. Sus cambios han sido guardados. Y ahí tendríamos en el lado izquierdo, en el lado izquierdo de su pantalla,
la primera modificación de PCA que se está solicitando. Entonces vamos a enviar esta modificación al MEF, presiono el botón derecho y escojo la opción habilitar para envío. Y ahí tenemos en el lado izquierdo el detalle de la solicitud. Ahí está. Muy bien. Esto se envía al MEF y el MEF lo aprueba. ¿Sí? Hasta acá alguna pregunta. Tenemos una solicitud. A ver acá de quién. No hay, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Se puede, Genaro, ahora vamos a copiar acá la pregunta de Genaro, y este Word para que ustedes lo puedan ver. Genaro nos pregunta, ¿se puede eliminar la solicitud? Sí. ¿Cómo solicitamos, cómo elimino la solicitud? Dependiendo en qué estado se encuentra. Si está en un estado, acá logremos ver, estado, vean acá una columna, a ver, les voy a marcar acá, donde dice estado de registro. Ahí eso va a representar el estado de envío, perdón, estado de envío. Estado de registro. Si el estado de envío está en estado N, ¿sí? Significa que está habilitado para envío y no se ha enviado todavía. Si está en ese estado, puedo retrocederlo al estado anterior. Presiono el botón derecho y escojo la opción deshabilitar para envío. Y vean acá, el estado de envío también cambia a P. Vean ahí cómo cambió a P. De una N cambió a P. ¿Ok? Y en ese estado podría eliminarlo. Presiono el botón derecho y escojo eliminar. Ahí. Vean. Doy clic ahí. ¿Desea eliminar? Sí. Y ya lo eliminé. Pero eso siempre y cuando no haya sido transmitido. Si ya fue transmitido, ya no puedo hacer eso. La opción que me quedaría es pedirle al MEF que lo rechace. Que se puede, ¿no? Le podría pedir que lo rechace. Ahora, si ya se aprobó, entonces ya no, la opción sería hacer la operación inversa. Si solicitó un aumento, lo que puede solicitar luego es una disminución. Si solicitó una disminución, lo que podría solicitar es un aumento. Así lo revertiría, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Toda la flexibilidad que hay acá, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta?
Ok, pues damos clic en ese icono cerrar que ustedes ya lo conocen. Ese icono cerrar, voy a ingresar nuevamente. Este icono cerrar que estoy marcando acá, ustedes lo van a ver en todas las opciones del sistema y significa cerrar la opción, ¿sí? Nos vamos a ir a la opción de registro, programación de compromisos anual, pero vamos a ir a la primera opción ahora, ajustes internos. Esta es la otra manera de cambiar el PCA. Le vamos a dar un clic ahí. De la misma manera como en la opción anterior tenemos en el lado derecho, izquierdo, disculpen, vamos a tener la opción donde se van a ir ingresando las solicitudes de cambio de PCA. Y en este lado el detalle, ¿eh? No hay nada, vamos a solicitar nuestro primer cambio, presionando el botón derecho y escojo insertar. Vamos a poner una fecha en la cual se está solicitando el cambio. Ya acá, en esta opción, ya no interviene el MEF, ¿de acuerdo? Solo es el pliego. O sea, ya el MEF no le va a aprobar esta solicitud. En la anterior opción sí, acá no. Le voy a poner que estoy pidiendo el cambio el 5 de enero. Y vamos a ver que los cambios internos que se puedan dar siempre son manteniendo el rubro, como vemos acá, y la genérica de gastos. Entonces, en el rubro 00, genérica 5, perdón, categoría, disculpe, rubro 00, recursos ordinarios, categoría 5, gastos corrientes, tenemos presupuesto en 3 genéricas, 2.1, 2.2, 2.3. Entonces ahí tenemos, ahí podríamos hacer un ajuste interno. Un ajuste interno significa pasar de una genérica a otra, como vimos las modificaciones de tipo 3. ¿Recuerdan? Las modificaciones de créditos y anulaciones. Pasamos presupuesto de una genérica acá, por ejemplo. Le quito, aumento acá y le quito acá. Aumento en la 2.1 y le quito acá. Bueno, eso es. Pero como hemos visto también en la opción anterior, para solicitar un aumento de PCA, el aumento de PCA que se haga siempre es cuando el PIN es mayor que el PCA. En este caso no puedo incrementar, porque el MEF ha dado el mismo importe de PCA que el presupuesto. Entonces, ¿para qué quisiera un aumento de PCA en una genérica donde no tiene presupuesto? Porque cuando veamos los gastos, más de acá a un momento, vamos a ver que los gastos solo se pueden hacer cuando la entidad tiene presupuesto. Luego hay el control del PCA y lo demás. En cambio, las disminuciones se van a hacer cuando se tenga un PCA que no ha sido distribuido. Ahí podría solicitar una disminución de PCA. En este caso no puedo. Podría quitarle acá, por ejemplo, le voy a quitar 20.000 soles. Muy bien. Y le voy a aumentar 20.000 soles en cualquiera de estas dos genéricas, por ejemplo. Acá, 20.000. Doy enter. Pero el sistema me dice que no puedo porque el importe del presupuesto es igual que el PCA. No hay saldo. Entonces no podría hacer esto. ¿Sí? Pero esa es la idea, ¿ya? Vamos a pasar a otro rubro, a ver si podría hacerlo en otro. Tampoco acá. Tampoco acá. Acá podría solicitar disminución. Pero en ningún caso aumento, entonces no puedo hacerlo. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, esto se cierra, voy a cerrar acá, o bueno, se graba, cuando se hubiera podido hacerlo. De la misma manera que la opción anterior, habilito para envío, lo transmito y va a venir aprobado automáticamente por el sistema.
no va a venir rechazado. Para finalizar el PCA, voy a cerrar acá y nos vamos a ir a la opción de registro, programación de compromisos anual, a la opción distribución por unidades ejecutoras. Y ahí vemos, acá sí se ha hecho. Se han hecho 2 distribuciones, ¿sí? Vemos que en la distribución número 1 se ha distribuido, acá está la unidad ejecutora. En la parte inferior sale el nombre de la unidad. Solo tiene una unidad ejecutora este pliego. ¿Ok? Y vemos cómo se ha distribuido. La unidad ejecutora 1, en la genérica 27, 3.600.000, 22, así, etc. Va a registrar un cambio de PCA, una distribución, perdón, de PCA a las unidades ejecutoras. Presiona el botón derecho, escoge insertar. Pone la fecha, 5 de enero. En la parte superior vemos acá la unidad ejecutora o las unidades ejecutoras. Porque un pliego puede tener más. Y luego vamos a tener acá en la 2.1. Por ejemplo, podría ponerle que se va a aumentar el presupuesto en 600.000. Y acá tampoco se puede porque los controles son de que no puedo entregarle más PCA a una unidad ejecutora que del PCA que tiene el pliego. El PCA ya se distribuyó. Veamos en qué genérica no se ha distribuido todo. Hay unas en que no. A ver, veamos acá. Por ejemplo, en la genérica 2.3, en la fuente de recursos ordinarios, un PIN de 16.500.000. Ah, no, acá también. Ah, perdón, sí. PIN de 16.564.000, PCA el mismo importe, pero se ha distribuido solamente 16.210.000. Falta distribuir 354.000. Podría ponerle ahí 300, perdón, 2.3, ¿no? Recursos ordinarios, acá arriba. Ubiquen, por favor. Recursos ordinarios, genérica 2.3. Podría aumentar el PCA a esta unidad ejecutora en, por ejemplo, 300.000. Ahí está. Lo grabamos. Y acá está su registro. Lo habilita para envío. Y ya está. Muy bien. Hasta acá veríamos cómo cambia el pliego su PCA, ¿ya? Por favor, lo voy a dejar solo un minuto para que puedan formular sus preguntas sobre el PCA en el ambiente pliego para irnos a ver cómo es el PCA en la unidad ejecutora, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a irnos al ambiente de unidad ejecutora, no hay ninguna pregunta. Cerremos acá. Nos vamos a la opción de sistema, salir. Nos vamos ahora al ambiente de presupuesto, pero al ambiente de unidad ejecutora. Y ahí vamos a ver. En el caso de la unidad ejecutora también tiene una opción de consultas, donde ve el PCA que tiene, programación de compromisos anual, de la unidad ejecutora. Acá ve lo que el pliego le ha dado. ¿Sí? En algunos casos, en este caso, pues es una unidad pliego, tiene el mismo importe. En otros casos no es así. Pero sí ve lo que le ha dado el pliego, ¿de acuerdo?
de la misma manera como lo vimos en el pliego, ¿de acuerdo? No tiene otra característica más. Cerramos acá. Ahora, ¿qué opciones tiene la unidad ejecutora? Al inicio Nixon nos preguntó ¿qué puede cambiar la unidad ejecutora? Entramos a la opción de programación de compromisos anual y tiene la opción de hacer ajustes internos. Ahí está. La misma opción que vimos hace un momento. Lo mismo. Ahí ustedes pueden ver un ajuste interno que ya se hizo. No lo muestro porque tiene las mismas características que vimos hace un momento en la unidad ejecutora. En el pliego, perdón. En este caso, la unidad ejecutora puede hacer su ajuste interno, lo transmite y se aprueba. ¿Sí? No necesita del pliego. O sea, una unidad ejecutora hace una modificación presupuestal de tipo 3, que son las que más se dan, en la cual pasa presupuesto de una genérica a otra, y luego va y hace el ajuste interno. Y eso sí, por favor, quisiera que tomen nota. Esto va a ser una regla. Cada vez que una unidad ejecutora cambie su presupuesto, pasando de una genérica a otra, va a tener que hacer esta opción, un ajuste interno. ¿Sí? Siempre. ¿De acuerdo? Ese es el segundo paso. Una unidad ejecutora no puede solo hacer una modificación presupuestal. Cuando está pasando presupuesto de una genérica a otra, ahí me refiero, no me refiero a los otros casos. O sea, si hace uno de estos tipos de modificación, pasando un presupuesto de una genérica a otra, va a tener que hacer un ajuste interno necesariamente. Porque va a tener una genérica donde va a tener más PCA que el presupuesto y va a tener otra donde va a tener menos PCA que el presupuesto. Y tiene que hacer el ajuste, la adecuación del PCA. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, la entidad ya tiene un PCA, la unidad ejecutora. Ahora lo que va a hacer es preparar con cargo a ese PCA un presupuesto priorizado. ¿Recuerdan cuando les expliqué hace un momento el PCA, que significa programación de compromisos anual? ¿Cuántos compromisos puede una entidad planear hacer? ¿Cuánto puede proyectar de ejecución de gastos? Puede tener un presupuesto de 20 millones, pues si tiene un PCA de 18 millones, solamente puede proyectar hacer gastos por 18 millones. ¿Sí? Solo puede proyectar hacer estos gastos por 18 millones, o sea, solamente va a poder, entonces, sobre ese monto de 18 millones va a preparar lo que se denomina un presupuesto priorizado. ¿De acuerdo? Un presupuesto sobre la base del PCA, no es otra cosa. Tiene un presupuesto institucional modificado. Ahora va a preparar un presupuesto priorizado sobre la base del PCA. ¿De acuerdo? Cerramos acá. Nos vamos a la opción de registro, programación de compromisos anual, priorización de la PCA por específico. Entramos ahí. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ya? Antes de entrar a ver cómo se hace. Hacer una priorización, preparar un presupuesto priorizado, significa hacer un nuevo presupuesto sobre la base del PCA. ¿De acuerdo? Y este presupuesto priorizado, como lo vemos acá, se va a hacer a dos niveles, a nivel de rubro y clasificador de gastos. Ahí está. A ese nivel se va a hacer.
No interviene la meta, ¿sí? Solo el rubro. El rubro y el clasificador de gastos. Pero lo que vamos a hacer acá es, en base al presupuesto, tomando en cuenta el presupuesto, ¿de acuerdo? Acá vemos en este lado. Tomando en cuenta el presupuesto, vamos a decir qué parte de ese presupuesto, qué parte del presupuesto modificado, como vemos acá. Tenemos un presupuesto modificado de 997.100 en este caso. ¿Qué parte de ese presupuesto se va a priorizar, como dice acá en esta columna? O sea, ¿qué parte vamos a ejecutar? Lo ideal sería ejecutar todo. ¿Sí? Una institución espera ejecutar todo su presupuesto, siempre y cuando tenga el PCA. Entonces va a poner acá qué parte va a ejecutar hasta llegar al importe del PCA. Cuando el PCA es menor que el PIN, los montos que ponga acá van a ser menores que el PIN. ¿Me entienden? Entonces, si una entidad tiene un PCA igual al PIN, entonces prepara un presupuesto priorizado igual. Pero cuando va cambiando el presupuesto modificado, va cambiando el presupuesto institucional modificado, también tiene que ir a cambiar el presupuesto priorizado. Cambia el presupuesto modificado, cambia el presupuesto priorizado. Cambia el PIN, cambia el presupuesto modificado. Esa es la segunda regla. ¿De acuerdo? Le dije hace un momento que cuando una entidad cambia su presupuesto modificado en el nivel de genérica, va y cambia el PCA. ¿Dónde lo cambia? Con la opción de ajustes internos. Cuando cambia el presupuesto modificado, pasando de una específica a otra, va y tiene que cambiar el presupuesto priorizado, a fin de quitarle presupuesto priorizado a la específica donde le quitó presupuesto y aumentarle presupuesto priorizado a la específica donde le aumentó presupuesto. ¿Se dan cuenta? Que cada vez que cambia el presupuesto priorizado. Presupuesto modificado. Entonces, para actualizar el presupuesto priorizado, presiono el botón derecho en el lado izquierdo, escojo la opción insertar y acá voy a ir poniendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, busquemos acá en la parte inferior la genérica 2.3. Déjenme buscar acá una donde pueda hacer el ejemplo, ¿ya? La genérica 2.6, por ejemplo. La genérica 2.6 del rubro 00, acá en la parte inferior. ¿Ok? Ahí vemos que tenemos un presupuesto priorizado, por ejemplo, de 36 millones, 060.451 en una específica, pero no se ha priorizado nada. Entonces lo que vamos a hacer ahora acá es solicitar un incremento de presupuesto priorizado en esa específica. Le ponemos 36 millones, 060.451. Damos Enter. Ahí está. Y vean en la parte inferior cómo va cambiando. Tengo ya un monto solicitado. ¿De acuerdo? Entonces la idea es ir igualando el presupuesto priorizado con el presupuesto modificado. ¿De acuerdo?
Porque cuando veamos ejecución de gastos, de acá un ratito, vamos a ver que la ejecución de gastos la vamos a tener que hacer tomando en cuenta el presupuesto modificado y el presupuesto priorizado. Lo mismo hacemos en la otra. Ponemos 657.774. Siempre viendo, siempre hasta llegar al monto del PCA. Tengo acá presupuesto 41 millones, asignado 41 millones, priorizado, por ejemplo, acá ya está priorizado 1 millón y se está solicitando 36 millones. ¿Cuánto queda por priorizar? 3.829.000, hasta por el importe del PCA. Por ejemplo, esta específica que estoy marcando tiene presupuesto de 997 millones, se ha priorizado, perdón, ya se priorizó todo ahí, ¿no? Ya se priorizó todo. Ahí no tendría que hacer eso. En esta sí, por ejemplo, la última. Solo se ha priorizado 100.000 de los 2 millones. Falta priorizar 2 millones 798.728. Y damos enter. Y así. No voy a completar el resto, es igual. Ustedes ya lo completan en sus casas. Le damos grabar. El registro fue grabado satisfactoriamente. Y vemos acá, en la secuencia 7, acá, que es el número de priorización que se está generando. En la parte superior vemos lo que se ha hecho anteriormente. Y vemos en la parte derecha el detalle de las priorizaciones que he hecho. Voy a enviarlo, voy a presionar el botón derecho, habilitar para envío. Vean cómo tiene un color verde y un estado de envío N y un estado de registro N. Está listo para enviarse. ¿Ok? Muy bien. Cierro esta opción, lo transmito y voy a esperar que venga aprobado y esté como los que están en la parte superior, como las priorizaciones que están antes. Eso significa que ya puedo ejecutar gastos. O sea, ya tengo el presupuesto priorizado para poder ejecutar gastos. Entonces, en resumen, para ejecutar gastos, que es lo que vamos a ver ahora, necesito presupuesto modificado, PCA, presupuesto priorizado. Las tres cosas. ¿Ya? Entonces, las tres cosas cambio. No me sirve solo cambiar el presupuesto priorizado y no cambiar el presupuesto, perdón, no me sirve cambiar el presupuesto modificado, si no cambio el presupuesto priorizado. Y para cambiar el presupuesto priorizado tengo que actualizar primero el PCA. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí pasemos al módulo administrativo para ver lo que es ejecución de gastos. Hoy vamos a empezar con las primeras dos fases del ciclo de gastos. Y vamos a dar una introducción a las otras fases. ¿Ya? Eso lo ven en su clase siguiente. Pero antes de ello quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta acá. Muy bien. Cerramos y nos vamos a la opción de sistemas, salir. Y nos vamos ahora al módulo administrativo. Entramos al módulo de unidad ejecutora. Y vamos a entrar a ver las primeras fases del ciclo de gastos, ¿no? Que la primera es la certificación. Vamos a entrar a la opción de registro, certificación y compromiso anual. Bien. Antes de empezar a ver la certificación, vamos a definir a la certificación presupuestal. La certificación presupuestal la vamos a definir como la afectación al presupuesto.
¿A qué presupuesto? Al presupuesto institucional modificado y al presupuesto priorizado. ¿Está bien? Esta afectación presupuestal se va a hacer con cargo al presupuesto anual. O sea, quiere decir que se hace en base a importes anuales. Significa que vamos a afectar el presupuesto por una adquisición, ¿no? Entonces, significa que lo vamos a hacer por adquisición. Se va a hacer por adquisición tomando en cuenta importes anuales, ¿no? Por insumo. Esto significa que si una unidad ejecutora necesita abastecerse, o sea, necesita tener, va a comprar, va a adquirir, por ejemplo, combustible. La adquisición, entonces, es el combustible, el insumo es el combustible. Va a ser una certificación presupuestal para adquirir combustible. Una certificación para eso, para adquirir combustible. ¿Qué importe va a poner? El importe que necesita del presupuesto del año. ¿De acuerdo? Acá. Adquisición combustible. ¿Qué importe? El importe que necesita del presupuesto del año. Ahora, ¿cómo calcula ese importe? Es un valor estimado. ¿Cuánto es lo que proyecta, de acuerdo a las técnicas que tiene la logística, cuánto proyecta que va a costar ese insumo? ¿De acuerdo? Y ese importe que calcula que va a costar ese insumo es donde va a ser la afectación presupuestal. Por ejemplo, si determina que el valor estimado de esa adquisición es 100.000 soles. Pero luego va a determinar a su vez cuánto es lo que va a recibir, cuánto es lo que va a necesitar del presupuesto de este año, porque puede ser que la entidad proyecta que va a hacer una adquisición de 100.000 soles para abastecerse de combustible, pero ese abastecimiento es para mayo 2013 a mayo 2014. Podría ser eso, ¿no? Entonces va a tener que preguntarse cuánto es el presupuesto que necesita para el 2013. O sea, cuánto combustible es el que va a consumir en el 2013. Muy al margen del presupuesto, muy al margen, perdón, de lo que va a costar la adquisición. O sea, cuánto es lo que está en su plan anual de adquisiciones. Y dice, en el 2013 necesita, por ejemplo, 80.000. Porque el resto son combustibles que se van a ejecutar en el 2014. O sea, son recursos que no se necesitan este año. ¿Se dan cuenta? Entonces, así va a tener que determinar cuánto es la afectación presupuestal que va a hacer. Y ese es el importe que va a afectar el presupuesto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entendiendo esta lógica, ahora sí vamos a registrar la certificación.
No sé si tienen una pregunta hasta acá. Muy bien, entonces vamos a crear una certificación presupuestal. Vamos a darle clic acá, nuevo registro. Vamos a poner lo que primero pide el sistema, es con qué documento se va a hacer la certificación presupuestal. Aparece la opción sin documento y memorándum. Según la directiva de presupuesto, cada pliego es el que determina los documentos que va a emplear para hacer la certificación presupuestal. Cada uno lo ve. Cada pliego ve eso. Entonces, el hecho de que aparezca acá la opción memorándum no significa que el MEF les está obligando una, que haya un documento. Hay un memorándum, perdón. Muy bien. Entonces vamos a poner acá un número. Voy a poner memorándum. Ok. O si desean ponen sin documento y acá podría poner el documento que ustedes emiten. Podría ser que, por ejemplo, en una municipalidad el documento se llama nota de presupuesto, se llame pedido, se llame requerimiento. ¿De acuerdo? Le voy a poner acá número o voy a poner requerimiento presupuestal, número tal, 0013. Ahora, si el documento siempre es requerimiento, entonces ya no sería necesario ponerle ese prefijo. Pongo requerimiento, pongo documento 13. Ya sé internamente, en la institución sé de qué documento se trata, ¿no? Vamos a poner acá la fecha, 6 de enero, es la fecha en la cual se está haciendo el requerimiento presupuestal, ¿de acuerdo? Vamos a poner con qué fuentes, a qué fuente de financiamiento se está afectando el requerimiento presupuestal, a los recursos ordinarios, en qué moneda, soles. La justificación, vamos a poner que se trata, por ejemplo, acá vamos a poner de cuál es el insumo. Vamos a poner acá, por ejemplo, que se trata de una consultoría. Ahora, poner consultoría sola no da mucha información. Habría que poner de qué es la consultoría, ¿no? Consultoría, por ejemplo, para un estudio de impacto ambiental, un estudio de satisfacción de clientes, etc. Por eso lo dejo así. Y luego vamos a darle clic en seleccionar meta para buscar a dónde se va a afectar el presupuesto. Vamos a buscar acá la genérica de bienes y servicios. Busquemos un clasificador. Acá estamos buscando el clasificador de servicios. Recuerden, el cursor está acá, en esta zona. Por ejemplo, voy a usar este, ¿ah? A ver si hay... consultorías. Acá, por ejemplo. Una consultoría, en la clasificador 23, 27, 11. Vamos ahora a poner la meta. En la meta 15 se va a afectar. Le voy a dar un clic ahí y le voy a dar un clic en este símbolo que lo va a pasar a este lado. Al lado derecho. Ahí sale. Noten acá algo. Por favor.
Acá tenemos presupuesto priorizado a nivel de específica. ¿Se acuerdan lo que vimos en la opción de presupuesto priorizado? Es a nivel específica. Y lo que vemos en esta parte es el saldo del presupuesto. Quiere decir que estos saldos pueden ser diferentes. Podría ser que la suma de estos saldos de presupuesto no coincidan con este monto de acá. ¿Y cuándo no coinciden? Cuando no se ha priorizado todo. Se ha hecho la modificación presupuestal. Significa que este de acá es lo que dice el presupuesto, pero no se ha hecho la priorización. Por eso es muy importante actualizar la priorización cada vez que haya un cambio en el presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, acá no significa que voy a afectar 48.000. Significa que tengo un presupuesto para afectar hasta 48.000. Le voy a dar a aceptar. Y acá donde dice monto origen, ahí voy a poner el monto que voy a afectar. Voy a poner 30.000 soles. Y ahora grabo. Muy bien. Ya tengo la certificación hecha. Voy a presionar el botón derecho. Voy a escoger la opción habilitar para envío. Y hasta acá sería lo que se denomina el requerimiento presupuestal. ¿Sí? Este sería la afectación presupuestal o la solicitud del crédito presupuestal que está haciendo la oficina de administración. ¿Sí? ¿Cómo la oficina de administración solicita al área de presupuesto? ¿De acuerdo? ¿Cómo solicita al área de presupuesto un presupuesto de 30.000 soles para adquirir esto? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta acá no tenemos afectación presupuestal todavía. No. No tenemos afectación presupuestal. Eso lo vamos a tener después. ¿No? La disponibilidad presupuestal o el presupuesto se va a tener una vez que la oficina de presupuesto apruebe esto de acá. ¿Ya? Apruebe. Vamos a ver cómo se aprueba. Nos vamos a ir ahora al módulo de presupuesto. Porque quien aprueba la certificación presupuestal es en la oficina de presupuesto. Cerramos acá y nos vamos a la opción de sistemas, salir y vamos a regresar al módulo de presupuesto. Nos vamos a la opción de unidad ejecutora. Acá no interviene el pliego, tampoco interviene el MEF. Nos vamos a la opción de procesos y entramos a la opción de aprobación de certificación y crédito presupuestal. Entremos ahí, por favor. Ahí ustedes van a ver todas las solicitudes de crédito presupuestal pendientes de otorgar el crédito. Distingan dos cosas: la solicitud del crédito aprobado. Hasta acá está una solicitud de crédito. ¿Cómo aprueba la oficina de presupuesto? Esta es la solicitud número 29, que es el número de certificación presupuestal. Le da un clic acá en certificar. Acá ya le digo varios, lo puedo quitar. Así.
va a aprobar esta solicitud, y la siguiente también, presiona el botón derecho y escoge la opción habilitar para envío. Y está, ahora sí, la oficina de presupuesto está dando su aprobación a ese crédito presupuestal. Va a cerrar, lo va a transmitir con opción de comunicaciones, transferencia de datos, y nos vamos a regresar al ambiente de unidad ejecutora en el módulo administrativo. Y ahí la unidad ejecutora va a recepcionar, con la opción de transferencia de datos, la aprobación de la certificación presupuestal. Vamos a ver acá, busquemos una certificación ya aprobada. Con estos iconos que están acá podemos movernos entre certificación. Busquemos una certificación aprobada. O nos podemos ir al primer registro acá con este icono. Primer registro. A ver. Muy bien. La certificación número 3. Puedo cambiar, ir a la certificación 3 con estos iconos que dice ir al registro anterior, registro siguiente, o puedo darle clic acá, por ejemplo está en el último, y pongo 3, ir a la certificación número 3. Muy bien. Así tendríamos una certificación ya aprobada. Tenemos una certificación por 159.000. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya la primera fase del ciclo de gastos aprobada, que significa que ya se tiene el crédito presupuestal. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora vamos a hacer la segunda fase del ciclo de gastos, que viene a ser el compromiso anual. Presiono el botón sobre una certificación ya aprobada. ¿De acuerdo? Vamos a presionar el botón derecho y vamos a escoger la opción insertar compromiso anual. ¿Ok? Lo primero que el sistema pide, ya en el caso del compromiso, nosotros vamos a tener que ingresar más información. No va a ser como en el caso de la certificación. Acá vamos a ingresar, en la certificación poníamos información muy básica, ¿no? Como número de documento con el cual se pide la certificación, fecha del documento, ¿de acuerdo? Acá vamos a poner otro tipo de información. Ya estamos en un nivel no solamente de afectación presupuestal en términos de valor estimado. Si estamos en un nivel de afectación presupuestal, si se quiere decir definitiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo primero que vamos a poner es el tipo de operación. Le vamos a dar un clic ahí. Podemos ir viendo los tipos de operación. Tipo de operación, encargo interno. Acá el tipo de operación va a representar las características de la transacción. Encargo interno significa cuando le damos recursos a un trabajador de la institución. Le damos recursos a un trabajador para que él ejecute un gasto y luego rinda cuenta. ¿De acuerdo? Esta es una operación por excepción. Darle dinero a un trabajador para que él ejecute un gasto solo cuando dentro de los procedimientos normales de adquisiciones
la entidad no puede comprar un bien o un servicio. Y eso, como le digo, son excepciones. ¿Sí? El jefe de la oficina de logística o abastecimiento va a tener que dar su certificación, si se quiere decir, va a tener que validar, indicar de que esa adquisición no la puede hacer a través de sus procedimientos normales de compra. El encargo interno para viáticos es lo mismo, solo que son solo para viáticos. Caja chica. Es el tipo de operación en el cual se otorga un presupuesto, ¿de acuerdo?, para la apertura de un fondo reembolsable, ¿no? Un fondo reembolsable que se usa para gastos no programados de rápida ejecución. El encargo otorgado es cuando se otorga recursos ya no a un trabajador, sino a una institución, que puede ser una unidad operativa generalmente, ¿no? Una unidad que depende de la unidad ejecutora, ¿sí? A una llamada. Los dos tipos se refieren a lo mismo, ¿ya? Cuando veamos la parte de tesorería podemos ver cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro, pero en realidad la diferencia está en a quién, radica en a quién le damos el encargo, ¿sí? Si se le otorga un encargo a una entidad que usa SIAP, utilizamos el tipo de operación encargo otorgado. Si le damos un encargo a una entidad que no usa SIAP, ponemos C. El tipo de operación N va a ser para cualquier adquisición de bienes y servicios, en la cual puedo asignar un proveedor. Entonces, fíjese que en esta etapa de afectación presupuestal, ya debo, si se trata de adquisición de bienes y servicios, yo ya debo tener un contrato, un orden de compra, un orden de servicio, en la cual figure el proveedor. Figure el proveedor al cual estoy haciendo la adquisición. El tipo de operación ON, perdón, va a ser el caso de planilla, cuando se va a hacer gasto para cualquier planilla de la institución, ¿sí? Cualquier planilla. Sea planilla de remuneraciones, de CAS, de pensionistas, directores, practicantes, obreros, la que fuera. Y el tipo de operación OG también es una excepción. Va a ser el caso en el cual no se trata de una planilla, estoy haciendo un gasto en el cual no puedo identificar un proveedor. Va a ser muy pocos los casos que entran acá. Casos como por ejemplo un reembolso de viáticos. Por ejemplo. Un subsidio. Un subsidio que se da, que una universidad da a un estudiante. El estudiante no trabaja en la universidad, ¿no? No es un trabajador, le estamos dando recursos, se le está dando, por ejemplo, una beca o una subvención económica, pero no es una planilla. Luego tenemos el tipo de operación PD, que es para cuando una municipalidad o un gobierno regional va a pagar deuda, ¿de acuerdo? Deuda interna o deuda externa. El tipo de operación RC es cuando se va a reponer. Acá vamos a afectar al presupuesto el importe que necesitamos para la reposición de la caja chica. Entonces voy a calcular cuánto necesito de presupuesto al año para todas las reposiciones de caja chica que van a haber. Y finalmente el tipo de operación SD es el pago de deuda, pero del gobierno nacional, ¿ya? Esto lo usa básicamente el MEF, ¿no? Cuando paga la deuda externa, ¿ya? Entonces en mi ejemplo, que se trata de planilla de CAS, se trata del presupuesto que se necesita para contar con personal CAS, vamos a usar el tipo de operación ON.
¿Con qué documentos se está haciendo la afectación presupuestal? Vamos a poner acá una planilla, resumen anualizado de CAS. Le doy un clic ahí, número, vamos a poner la planilla del 2013, por ejemplo, como es anual. La planilla del año 2013, ¿cuándo se está haciendo la afectación presupuestal? El mismo día que se está haciendo la certificación, 10 de enero. ¿En qué moneda? En soles. La justificación. Vamos a poner que también se trata de la planilla CAS. ¿Ok? ¿Y cuánto voy a afectar al presupuesto? El mismo importe, ¿no? Vamos a poner acá en el clasicador 23, 28, 11. Acá en este clasificador, en la meta 21, monto origen, voy a poner el mismo monto, 152.000. Puedo poner la tecla F1 y copia el importe de la certificación. Paso al siguiente clasificador, que viene a ser la cuota patronal, ¿no? Lo que se va a pagar a salud. Y pongo F1, ¿no? 6.846 soles. Y grabo. Y ahí tendría el compromiso anual. Ya está. Habilito para envío, presiono el botón derecho, habilitar para envío, y ya tengo el compromiso anual. ¿Hasta acá alguna pregunta? Así como esta transacción que vemos acá, así deben ser las transacciones que ustedes registran en el CIAF. En el sentido de que una sola certificación, acá. ¿Por qué una sola certificación? Porque se trata de un solo insumo. Como acá, el insumo es personal CAS. El importe anual, ¿cuánto necesita la unidad ejecutora de presupuesto para contar con el personal CAS que necesita en el año? Eso, así interpreto esta operación. Entonces, esta institución necesita 159.000 y tantos para contar con personal CAS para el año 2013. Compromiso anual. Un solo compromiso anual. No tengo más de un compromiso anual. El compromiso anual es la afectación presupuestal definitiva. En el caso de bienes y servicios, podría tener más de un compromiso anual. Solo cuando a partir de una certificación se han derivado varios contratos. Por ejemplo, se dio presupuesto para adquirir combustible. Y el combustible va a ser abastecido, por ejemplo, con un contrato con Repsol. Tanto. Un contrato con Petroperú. Un contrato con Shell o Prima. Ahí sí tendría 3 compromisos. Solo ahí. Cuando a partir de una certificación tengo más de un contrato. En el caso de CAS no puedo tener eso. Tengo una sola planilla. Vamos a tener entonces generalmente una certificación, o podría tener varias certificaciones, solo cuando una misma adquisición se va a financiar con más de una fuente de financiamiento. Una parte RO, otra parte RDR, una parte RO, otra parte endeudamiento, otra parte donaciones, etc. Eso más se va a presentar en las municipalidades. Y tendría pues un compromiso anual por cada certificación. Bueno, para terminar la clase vamos a darle una mirada a la fase siguiente del ciclo de gastos. Vamos a cerrar esta opción. Acá registramos las 2 primeras fases del ciclo de gastos. Para el compromiso anual no necesito una aprobación del área de presupuesto y tampoco del MEF.
¿ya? No, como le repito, hasta acá no interviene el MEF. El MEF va a intervenir en hasta la asignación del PCA. De ahí no vuelve a aparecer. ¿Ok? Bueno, en la fase giro aparece para la aprobación de los pagos. ¿Ya? Cerramos acá. Nos vamos a ir a la opción de registro, registro CIAF. A ver, entren ahí, por favor. Acá en esta opción vamos a registrar las fases siguientes del ciclo de gastos. Vamos a darle clic acá a los binoculares y nos vamos a ir a buscar, a ver acá con la barra de desplazamiento. Vamos a ir buscando una operación de gastos. Veo que tengo muchas Y, tipo operación Y. Se refiere a ingresos. Ya eso lo van a ver cuando vean su clase de ingresos. A ver, déjenme buscar otro más. Ok, el 299 nomás. ¿Ya? Busquemos acá. La primera fase que vemos acá se llama compromiso. Pero este compromiso, a diferencia del que habíamos visto antes, este es un compromiso que se le llama mensual. ¿Ya? Este compromiso mensual, en realidad mal llamado mensual, yo le diría un compromiso parcial. Se refiere a cómo voy ejecutando, cómo ejecuto parcialmente el contrato que se registró en el compromiso anual. ¿Cómo fue el compromiso anual? Lo vemos acá en la parte inferior. Un compromiso anual que tiene un solo clasificador y dos metas, 28.000 y 33.600. ¿Ok? ¿Para qué fue? Servicio de transporte de agua para Paita. Entonces, con el compromiso parcial, estamos haciendo la afectación al compromiso anual, o sea, estamos ejecutando parte de ese contrato, solamente estamos ejecutando 12.432, con cargo ese contrato mayor. Lo vamos a entender. El compromiso mensual o compromiso parcial. La ejecución del compromiso anual. Y acá veo en la parte inferior cómo voy ejecutando. Esto lo vamos a ver en su siguiente clase. El devengado. El devengado es la fase del ciclo de gastos en la cual la entidad reconoce un gasto. Acá sí estamos hablando de gasto. Cuando la entidad reconoce que ya tiene un gasto o un aumento en su tenencia de activos. Ya no estamos hablando de una afectación presupuestal. No estamos hablando de cuánto afecta al presupuesto. Estamos ya hablando de cuánto gasto tenemos, gasto público. ¿De acuerdo? Hasta la fase anterior estábamos hablando de afectación presupuestal. Acá ya no. ¿Ok? ¿Cuánto estamos teniendo de gastos, de incremento en los activos, de formación bruta de capital? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ¿cuánto tenemos de cuentas por cuánto está asumiendo el Estado?
a través de las unidades ejecutoras. Eso es lo que es el devengado. Buscar uno que tenga la base del girado. A ver. Voy a darle clic otra vez a los binoculares. Y ahora sí voy a ir a buscar un viático, por ejemplo, que tenía por acá. A ver, el expediente 87 le damos a aceptar. Y ahí sí tenemos un girado. El girado representa la cancelación de la cuenta por pago. Eso representa el pagado, la cancelación de la cuenta por pago. ¿Qué se hace a través de un comprobante de pago o en este caso, como vemos en la parte inferior, un cheque, una transferencia a una cuenta bancaria, una carta orden, etcétera? Todo eso lo van a ver con más detalle cuando vean el proceso de pagos. Y la última fase que vemos acá es el pagado, que en realidad no es una fase sin ciclo de gastos, sino es un mensaje que recibe la unidad ejecutora en la cual representa que ese giro de ese cheque o esa transferencia bancaria que se ha hecho ya se ejecutó en el Banco de la Nación. ¿Sí? Eso es lo que representa el pagado. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Muy bien, entonces yo les agradezco su atención y voy a dejarlos con la empresa, con el instituto, a fin de que les diga cuándo sería su siguiente clase. ¿Ya? Muchas gracias por tu atención.